la garantía, repito, de los derechos, ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Artículo que se constituye definitivamente como un axioma en materia de teoría constitucional. Muy bien, en este sentido debo resaltar que el aporte ha sido inconmensurable. De repente, me refiero a los aportes de Virginia y de Francia, de repente aún más intangibles, pero no de manera suficiente para nuestros sistemas jurídicos latinoamericanos. En Latinoamérica, una estructura formal de gobierno, de acuerdo a los modelos de Virginia y de Francia, fueron complementados con contenidos originados del pasado colonial. Verbigracia el español, el portugués o el francés, con las discrepancias de una élite gobernante enfrentada a las masas indígenas despojadas de sus derechos y con algunas ideas europeas recientes. Este escenario particular causó y continúa causando manifiestas diferencias en la forma de entender la Constitución, resultando un cisma entre la Constitución formal y la Constitución material, el cual parece estar cerrándose desde años recientes. Las constituciones de la primera mitad del siglo XIX reconocieron el gobierno representativo y la separación de poderes. Algunos de estos estados elevaron la Constitución a rango de ley suprema. Se implantó el gobierno limitado, la responsabilidad e independencia judicial, pero sin embargo no fueron tópicos generalmente favoritos, ni han asumido su significado real. Los derechos humanos fueron y han sido declarados con bastante frecuencia, a pesar de haber sido reservados estos derechos para ciudadanos que parece ser otra palabra para denominar en algunos casos la élite gobernante, donde los deberes que una constitución difícilmente podía olvidar citar aparecían primordialmente aplicados a la población. Esto que acabo de enunciar también explica por qué los principios universales fueron y han sido tan, comillas, raros en las constituciones, y muchos de ellos no se han desprendido del viejo concepto de soberanía nacional en vez de una soberanía más radical, es decir, la soberanía del pueblo y la soberanía de la dignidad humana, soportes verdaderos de toda interpretación constitucional. Y para finalizar esta exposición de lo que debe ser hoy por hoy una tendencia de interpretación y un lineamiento de interpretación constitucional, quiero citar a manera de breve reseña un concepto muy importante en aras de la humanización del derecho, y hace referencia a un texto que leía hace un par de años, que se denomina El hombre en busca del sentido. Este texto, denominado El hombre en busca del sentido, cuya autoría es de Víctor Frank,
un judío que estuvo concentrado, que se halló en los campos de concentración nazi. Relata episodios muy dolorosos, muy tortuosos de su estadía y cómo pudo sobrevivir a aquel doloroso momento. Y entonces, en algunos pasajes de este maravilloso texto, relataba cómo ellos, atados de cadenas, caminaban sobre la nieve en época de invierno, y cómo dejaban una huella de sangre porque caminaban descalzos, y esto lo hacían cotidianamente, y mientras tanto pues algunos morían, porque además no solamente esto, sino que convivían en espacios reducidos, números de personas increíbles, en espacios de 3 metros, 40 personas, dormían unos de pie, otros acurrucados, ahí mismo sus necesidades, sus problemas de alimentación, en fin, todo esto lo relata Víctor Frank. Pero lo interesante es que cuando él caminaba, o cuando ellos caminaban, al final encontraban o un horno donde había un horno, o tenía la posibilidad de seguir caminando a bajas temperaturas, algunos muriendo en el camino, o tenían ese horno. Y en ese momento en el que decidían seguir la tortura o preferían lanzarse a las llamas, decía Víctor Frank, aún en ese momento tan doloroso en que el hombre podía decidir vivir o morir, no se perdía la posibilidad de decidir, y en esa medida no perdía la posibilidad de ser un hombre digno. Víctor Frank sobrevive porque le embargaba cotidianamente el pensamiento de su amada esposa, y eso lo lleva a recuperar la libertad. Estimados amigos, hoy tenemos la posibilidad de vivir o de morir. Tenemos la posibilidad de vivir en una sociedad justa, tenemos la posibilidad de estar en un estado garantista, y tenemos la posibilidad de estar a la luz de una constitución construida, hecha y vivida por y para un pueblo. En aras de la integración latinoamericana, hago una arenga por Sudamérica, por Colombia y por Venezuela. Muchas gracias. Me acabó la pila, que ya no vamos a gastar de calor. Seguidamente, para concluir con esta serie de ponencias optadas para el día de hoy, vamos a dar la bienvenida al doctor Guillermo Blanco, juez rector del Estado Guárico, especialista en Derecho Constitucional, realizado en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, diplomado en Derecho Social, realizado en la Universidad Ernesto Guevara, en Santa Clara, República de Cuba, especialista en Derecho Mercantil, especialización que realizó en la Universidad Santa María, especialista en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello, actualmente juez titular superior, civil, mercantil, tránsito y bancario del Estado Guárico y juez rector del Estado Guárico. Recibimos entonces para su ponencia al doctor Guillermo Blanco. Bienvenido.